¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer poder estar aquí reunidos nuevamente en esta reunión de varones, aquí transmitiendo desde Centro Familiar Cristiano. Y créeme que día a día hay mucho que aprender de lo que Dios tiene para nosotros. Así que sin más preámbulos, ¿te parece bien si iniciamos? Le damos la bienvenida a todos los varones, mujeres, jóvenes que están conectados, hablando de jóvenes y señoritas que están conectados, sabiendo que este tema va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres tú el que nos guías en todo momento. Gracias porque día a día tienes enseñanza fresca para nuestras vidas y hay áreas en las cuales sabemos que solamente por tu gracia hemos de crecer, hemos de avanzar, Padre, en el propósito que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por los que están conectados, gracias por los que están dedicando este tiempo para poderse edificar, Señor, porque sabemos que la bendición tuya es sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, 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 amén. El título de esta noche es un poco sugestivo, o desde el título vamos a saber de qué estamos hablando. El título es El hombre y el perdón. Al perdón se le ha catalogado de una manera hasta cierto punto equivocado. Creemos, y sobre todo el hombre dice, yo perdonar nunca, me la hizo, me la va a pagar. Si acaso lo llego a perdonar, tiene que hacer esto y esto, o tiene que hacer méritos. Y sabemos que el perdón trae como consecuencias ciertas cosas que ahorita vamos a ver, que nos traicionan, que nos afectan y que nos va llevando a un estado en el cual sin darnos cuenta nos vamos sumergiendo. Pues bien, vamos a ver en esta noche que el perdón no nos hace débiles, no nos hace con menor autoridad, por el contrario, cuando aprendemos a perdonar y a pedir perdón, somos más fuertes. La palabra nos enseña la bendición que es el poder perdonar y el pedir perdón. ¿Y qué te parece si comenzamos con la definición de perdón? El significado bíblico de perdón se refiere a la acción de disculpar a alguna persona o colectivo o varias personas que nos han causado algún tipo de ofensa. Vamos a hacer una pausa ahí. Quisiera que recordaras a las personas que te han causado una ofensa, a la o las personas que te han causado una ofensa. A lo mejor no es solamente una persona, a lo mejor son varias, o sea, es un colectivo, es un grupo. ¿Hay alguna de ellas? ¿Conoces a alguien que te haya causado alguna ofensa? Pues ahí es donde va a entrar el perdón. En las Sagradas Escrituras y la raíz griega se utiliza para la palabra perdonar,
tiene la traducción literal de dejar pasar. Quizás lo podamos entender más con un ejemplo, cuando alguien deja de exigir la cancelación de alguna deuda. ¿Sí? Dejar pasar, omitir, que ya no lo estés recordando, ya, ese es perdonar. Y qué difícil es, sobre todo como varones, a lo mejor pensar en dejar pasar por alto una situación, una acción, una conducta. Y muchas veces lo que va pasando en nuestras vidas es que va habiendo una amargura, una tristeza, que lejos de darte la libertad que tú necesitas día a día, te va impidiendo el crecer, te va impidiendo el desarrollarte. ¿Por qué? Porque en tu mente estás recordando la ofensa, en tu mente estás recordando lo que te hicieron, o simplemente estás viendo la manera de cómo te la paguen, la manera de cómo desquitarte, la manera de cómo tener tu ofensa saldada. El perdón a la luz de la Biblia se refiere a que es el acto de perdonar, significa dejar de sentir resentimiento por algún tipo de daño recibido. Dejar de sentir, lo vamos a llamar así, esas mariposas en tu estómago cuando ves a una persona, cuando ves a una situación, cuando te estás enfrentando a algo o a alguien y que sin que te des cuenta te ha dañado. Entonces, cuando tú te enfrentes a alguna situación, empieza a haber en ti un resentimiento, empieza a darse en ti algún tipo de sentimiento que lejos de edificarte, te va a ir destruyendo. Mira, te voy a invitar a que vayamos a Efesios 4, 31 y 32. Dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra en muchas ocasiones, o en la mayoría de las veces, nos da indicaciones que no nos pregunta si nos conviene, si quieres, si estás de acuerdo. La palabra quítense es una orden, no está sugiriendo, no está preguntando, sino que está dando una indicación a quienes, a cada uno de nosotros. Quítese de vosotros toda amargura. Si te das cuenta, en nuestro diario vivir podemos vivir en amargura y eso lo podemos saber muy sencillamente, porque se nota en nuestro ceño, se nota en nuestra manera de hablar, en nuestras expresiones, en la manera aún hasta cómo manejamos, cómo conducimos un auto. ¿Por qué? Porque hay una amargura, hay una tristeza, hay algo que nos está hiriendo por consecuencia de que no hemos soltado. Dice la palabra: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. ¿O eres acaso de las personas que dicen, yo no me enojo? ¿Quién está enojado? No, discúlpame, pero a veces eso es muy frecuente. Yo no estoy enojado con nadie, pero tu tono de voz, tu ceño, tu mirada, tus acciones, tu manotear demuestran todo lo contrario. Quítese amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? ¿Alguna vez te has preguntado? La maledicencia es la acción de difamar o hablar mal de los demás. No sé si te ha pasado, pero a veces no conocemos a la persona o no sabemos cómo es y simplemente ya la estamos juzgando porque nos cayó mal o porque nos hizo algo sin querer o sin prestar atención. Simplemente porque nos cayó mal
ya estamos hablando mal o de ellos o pensamos que nos está difamando. También significa murmuración, difamación, denigración, calumnia, chismorreo, habladuría. Todo eso es maledicencia. Entonces, cuando tú estás murmurando, difamando, denigrando, calumniando, chismorreando, hablando, estás actuando con maledicencia. Y la palabra dice, quítese de vosotros. Todo esto no está dentro del plan de Dios. No fuimos creados para tener ni amargura, ni enojo, ni ira, ni gritería, ni maledicencia y toda malicia. Malicia, híjole, esa palabra es muy pequeña, pero puede traer consecuencias muy graves. A veces estás pensando nada más en cómo hacer el daño a alguien que te ha hecho mal. Me la va a pagar, me la va a pagar, me la va a pagar. Y cuando menos te das cuenta, estás solamente pensando en el mal. Pero dice el versículo 32, nos dice el 31 lo que debe de quitarse, pero el 32 lo que debemos de tener. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso significa que si tenemos que quitar todo lo que nos está estorbando, también nos dice la palabra lo que debemos de tener en nuestras vidas, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó a vosotros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, así como hay áreas en nuestras vidas que debemos de quitar, o acciones en nuestras vidas, conductas en nuestras vidas que debemos de quitar, también la palabra nos enseña aspectos que debemos de incorporar en nuestro diario vivir, aspectos que debemos de traer a nuestras vidas, benignos, ser personas que buscan el bien, que hacen el bien. Y dice por ahí, haz el bien sin mirar a quién. Pues nosotros vamos a hacer el bien porque eso es lo que a Dios es bueno, lo que a Dios le agrada, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Pero ¿por qué razón lo voy a perdonar? Si por su culpa me corrieron del trabajo. ¿Por qué lo voy a perdonar si me debe tanto dinero? ¿Por qué lo voy a perdonar si ha hablado mal de mí? ¿Por qué lo voy a perdonar? Simplemente porque Dios sabe que es lo mejor que te conviene. Cuando no perdonas, hay amargura, hay enojo, hay ira, hay gritería. Y eso trae como consecuencia una desestabilidad en nuestras vidas. Cuando aceptamos al perdón como guía en nuestro corazón, vamos a dejar de cuando empezamos a sentir perdón, vamos a dejar de sentir el enojo, el rencor desaparece, lo cual nos beneficia directamente a nuestra salud física. Por ahí hay algo que se llama gastritis. Quien no ha sabido perdonar sufre mucho de gastritis. ¿Por qué? Porque hay una reacción química en nuestro organismo cuando hay resentimiento, cuando hay enojo, cuando hay tristeza, cuando hay ira. Y eso se va a ir eliminando cuando nosotros aprendemos a perdonar. Ahora mira, vamos a leer otro pasaje en la Escritura. Se encuentra en Proverbios 20:22. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. En otras palabras, no te vengues tú por las acciones que han hecho en tu contra. Espera que Dios haga justicia a tu causa. Indudablemente has sido evidenciado, has sido humillado, has sido difamado. No sé qué es lo que han hecho en tu contra. No busques el vengarte por ti mismo. Dice la palabra, espera en lo que Dios va a hacer para restaurarte, para restituirte, para poder que los demás se retraigan de lo que han estado haciendo en tu contra. Sí, estoy de acuerdo. Hay acciones
que te hierve, dice por ahí, que te hierve el buche porque sabes que eso no fue lo correcto, que te hayan hecho o que hayan dicho de ti, o simplemente que no era lo correcto, que tenía que haber pasado. Pues bien, dice las Escrituras, espera en Jehová y Él te salvará, Él te restituirá, Él te traerá al tiempo en el cual tú no estabas pensando de esa manera. Y más aún, por ejemplo, en Colosenses 3, 12 y 13 dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mira, este pasaje tiene una riqueza impresionante. En primer lugar, te está hablando de cuál debe de ser tu indumentaria, de cuál debe de ser el vestido con el que caminas diariamente. Vestíos pues como escogidos de Dios. Ya no somos personas comunes y corrientes, ya no somos personas rencorosas, ya no somos personas que nos dejamos llevar por los resentimientos, ya no somos personas que somos dañadas por las acciones que los demás han cometido en nuestra contra. Por el contrario, somos personas que nos vestimos como escogidos de Dios. ¿De qué te estás vistiendo? ¿O cómo te estás vistiendo? La Escritura es muy clara: vístete como escogido de Dios. ¿Cómo? Santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad. Bueno, ¿y qué significa eso de benignidad? A lo mejor la palabra frase, escogidos de Dios, santos y amados, o de entrañable misericordia, sí tiene mucho que decirnos, pero benignidad es cualidad de bueno o generoso. O sea, es una persona que es generosa, una persona que es buena, de humildad, de mansedumbre. La mansedumbre se traduce como ternura, como blandura, como serenidad, como dulzura, como tranquilidad, como docilidad, como apacibilidad. Entonces, eso es la manera en cómo Dios está esperando que tú y yo nos podamos vestir, que tú y yo podamos estar conduciéndonos en nuestro diario vivir. Hay muchas acciones que debemos de perdonar, hay muchos actos que debemos de dejar a un lado, de dejar pasar, que no nos emboletemos, que no nos dejemos llevar, que no nos dejemos que la falta de perdón nos haga sentirnos tristes, nos haga sentirnos dolidos, defraudados, sino que por el contrario, dice el versículo 13, soportándonos unos a otros, soportados unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mira, el máximo ejemplo de perdón lo encontramos a través de Jesucristo. La palabra dice que nuestros pecados fueron echados a lo más profundo de la mar, y eso significa que Dios perdonó toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Lo echó a lo más profundo de la mar y no los está recordando ni nos los está cantando a cada momento, sino que por el contrario los perdonó y nos ha hecho libres y no se acuerda de ellos. Entonces, si Dios ya lo hizo con nosotros, ¿cómo más no lo hará con cada uno de nosotros? ¿Cómo más no lo debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer? En primer lugar, soportándonos unos a otros. Es que no lo conoces. Es que, mira, tiene la sangre pesada. Sí, eso lo hemos dicho.
A lo mejor tú puedes decir, es que no es una buena persona. Dice la Escritura que el que está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y yo creo que ninguno podríamos tener el valor para decir, yo soy la mejor persona, yo soy la persona que tú necesitas para poderte llevar bien. No, a veces la Biblia nos enseña que debemos de vestirnos de esa benignidad, de esa mansedumbre que nos va a llevar a hacer cosas buenas, que nos va a llevar a llevarnos bien con las personas que están a nuestro alrededor, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que, qué importante es el perdón. El perdón nunca te va a hacer sentir o hacer ver como una persona débil. Por el contrario, cuando pides perdón o cuando perdonas, vas a ser una persona fuerte, una persona que se sabe vestir con benignidad, que se sabe vestir como escogido de Dios, que se sabe vestir como santo, como amado, como una persona de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces son cualidades o son atributos que Dios nos ha dado y que nos permiten conducirnos de la manera correcta. Cuando no nos conducimos de esa manera correcta, en nuestras vidas se va a desencadenar una serie de problemas. Una serie de problemas que no nos va a dejar ver lo que Dios está viendo en nosotros. Cuando tú no has sabido perdón, cuando tú no has pedido perdón, no hay un concepto bueno que tú tengas delante de Dios, de ti mismo. Por el contrario, va a ser muy fácil emboletarte y creer que no eres digno de perdón o que tú no tienes la capacidad para perdonar. Y Dios nos ha dado una orden, nos ha dado un mandato a través del cual debemos de aprender a conducirnos, debemos de aprender a llevarnos, debemos de aprender a sobrellevarnos los unos a los otros y cuidarnos los unos a los otros. Sí, estoy de acuerdo, te hizo, la hizo, fue, dijo, habló, lo que tú quieras y mandes. Pero el concepto que Dios está dando para tu vida es que aprendas a pedir perdón y aprendas a perdonar. En ese momento vas a descubrir la grande bendición que es el perdón. En otra oportunidad vamos a hablar un poquito más del perdón y de la gracia, pero en este momento tan solamente quería dejarte las bases para poder decir, necesitamos aprender a perdonar y a ser perdonados. Porque es la manera en cómo nosotros vamos a poder vestirnos de todo aquello que Dios está dando a nuestras vidas. Vamos a poder vestirnos de todo aquello con lo cual vamos a conducirnos de la manera correcta. Vamos a ser personas benignas, vamos a ser personas de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vamos a vestirnos como escogidos de Dios. Y qué importante es tener eso en mente. Yo soy un escogido de Dios, por lo tanto voy a conducirme de la correcta manera de vivir o vivir de la mejor manera correcta. ¿Qué es esto? Pues simplemente ser las personas que Dios dijo que fuéramos. Ser benignos, ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado. Entonces, aprender a perdón y recibir perdón nos va a enseñar que hay otro camino que seguir, que hay otra manera de vivir, no amargados, no con gastritis, no con dolor de cabeza, no con ese poder sentir mariposas en el estómago porque estamos viendo una situación, no estamos viendo a una persona. Es poder vivir sabiendo que Dios nos ha perdonado y sabiendo que yo también debo de aprender a pedir perdón,
Por lo tanto, tú y yo debemos de aprender cada día a vivir en ese perdón, de esa manera, como vestidos como escogidos de Dios, vestidos como personas dignas, como personas de humildad, como personas de mansedumbre, de paciencia, que saben amar, que son santos, que tienen entrañable misericordia. Y todo esto porque sabemos que Dios habita en nosotros, porque sabemos que Dios es el que mora en nosotros. Así que el perdón no te hace débil, al contrario, el perdón te hace fuerte. Y si tú tenías a alguien a quien perdonar o alguien a quien ir y pedir perdón, llegó el momento de hacerlo, de dejarte libre, de dejar a un lado todo aquello que te está estorbando y poder vivir en la libertad que significa el ser perdonado. En esa libertad a la cual Dios te ha llamado, esa libertad a la cual Dios ha dado gracia sobre gracia y te ha dicho cómo conducirte de la mejor manera. Me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño ejercicio. Si tú estás de acuerdo en este momento que necesitas perdonar y ser perdonado por alguien, ¿por qué no piensas en el nombre de una persona a la cual necesitas perdonar? Puede ser tu padre, tu madre. Es más, a lo mejor no los has soltado, ya partieron con el Señor y no los has querido soltar. Llegó el momento de soltarlos y ser libre y perdonar. Y poder comenzar a caminar de acuerdo al propósito que Dios tiene para tu vida. Una persona que se conduce como un escogido de Dios. Dios puso sus ojos en ti. Es tiempo de que nosotros pongamos nuestros ojos en Dios y nos conduzcamos de la manera correcta. Tenemos que perdonar, sí. Tenemos que olvidar, sí. Tenemos que dejar todo aquello que nos está estorbando, sí. Ha llegado el momento. Llegó tu momento. Llegó nuestro momento. Y hay áreas en las cuales se necesita el perdón. Ponerlo en práctica con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Llegó el momento en el cual tú y yo podamos decirle a Dios, Dios, enséñame a vivir este perdón que estoy recibiendo en esta noche, este perdón que estoy otorgando en esta noche. Enséñame a vivir con libertad. ¿Te parece bien si hoy dejamos a un lado todas esas ataduras que nos están oprimiendo y somos libres para perdonar y ser perdonados? No importa la persona que sea, lo importante es que des ese paso en cuanto al perdón, ese paso para poder vivir en la libertad a la cual Dios te ha llamado, una libertad sin resentimientos, sin enojos, sin avaricias, sin todo aquello que te está estorbando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pido de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Sé que el único que puede traer la transformación que necesito a mi vida eres tú. Tú, quien me formaste, tú, quien me perdonaste primero. Sé que tú eres el Todopoderoso, el que va a traer la enseñanza correcta, el que nos va a guiar, el que nos va a llevar a la victoria, oh Señor. Esos resentimientos, esas fallas, nos van a llevar a una mejor manera de conducirnos, nos va a llevar a poder limpiar nuestro ser de todo resentimiento y poder vivir en la libertad a la cual tú nos has llamado. Señor, gracias porque día a día nos damos cuenta que tú haces grandes y maravillosas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda honra, toda gloria. Ponemos en ti nuestras manos porque sabemos que tú, oh Dios, estás tomando nuestra vida
y tienes cosas mucho más grandes que enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Pues, ¿qué te parece, varón? Dama, señorita joven. Es tiempo de dejar. Yo sé que ahorita vinieron a tu mente recuerdos de tu niñez, de tu adolescencia, de tu juventud, de tu edad madura, a lo mejor hacia tus padres, a lo mejor hacia tus hijos, hacia la esposa, hacia aquellos que te rodean. Pues bueno, llegó el momento de tener esa libertad y poder vivir sabiendo que Dios nos ha perdonado primeramente y que nos ha dado la libertad que necesitamos. Esta es una noche en la cual tú vas a poder vivir descansado porque estás soltando aquello que te mantenía atado, aquello por lo cual Dios te está dando la libertad que necesitas. Gracias por conectarte, gracias por tomar este tiempo, pero sobre todo, gracias por darle la oportunidad a Dios de transformar nuestras vidas y darnos la plenitud que necesitamos cada mañana. Dios te bendiga, bendiciones.